Bueno, acá estamos otra vez tratando de colaborar con estas fichas audiovisuales en sus labores en el marco de esta cátedra. Los textos que tuvimos oportunidad de comentar y que tal vez pudieron llegar a leer nos sirvieron para enmarcar el desarrollo de los prácticos como para mismo fin ahora, pero con algún mayor nivel de acercamiento hacia el lugar donde queremos llegar. Nos sirven los temas y textos que vamos a comentar ahora. Así es que, como nexo entre lo que estábamos comentando primero, las aproximaciones al desarrollo científico, resumidas en las formulaciones de Kuhn y Bourdieu, y posteriormente lo que vamos a ver, es decir, la identificación de discursos, prácticas, agentes, espacios de producción intelectual en la geografía, vamos a abordar con un tanto más de precisión las reflexiones de algunos autores sobre la especificidad de las ciencias sociales. Luego, creo yo, vamos a estar en condiciones de adentrarnos en la aplicación de ciertas categorías analíticas para comprender la evolución de estas, las ciencias sociales, y la geografía específicamente. Quería comenzar con un breve comentario sobre las unidades que vienen viendo con Guillermo, para tratar de iluminar mejor la serie de problemas, ¿sí?, a lo que queremos arribar. Si recuerdan, la noción de metodología, que podemos sintetizar como el análisis crítico de los procedimientos por los cuales, digamos, en las ciencias sociales se produce y valida el conocimiento, es posible asimilar esa definición a la reflexión sobre un conjunto de herramientas y el camino para emplearlas. La idea de reflexión acá es bastante importante porque nos quiere decir que el proceso de investigación social no es una mera sucesión de pasos predefinidos y tampoco es la simple aplicación de técnicas. La investigación, en todo caso, es el proceso un poco más complejo que involucra decisiones y prácticas para conocer algunas situaciones de interés. Tengan en cuenta también que la misma definición de la situación de interés es parte del proceso. De hecho, es la parte más fundamental porque las tareas y las fases asociadas en el proceso están en función de los objetivos problemáticos que nosotros vamos a poder plantearnos. Con los autores y temas que queremos comentar en esta ocasión, tenemos el reparo suficiente para apropiarnos, digamos, de las advertencias que ellos realizan. Las mismas colaboran tanto en nuestra posible producción académica como para comprender el funcionamiento de un horizonte de problemas vinculado a la producción, recepción, circulación de teorías y métodos sobre lo territorial. A ver, las disquisiciones teórico-metodológicas no se aplican, digamos, mecánicamente, ni tampoco son recetas de cocina cuyos ingredientes estuvieron definidos de una vez y para siempre. Estos autores a los que hacemos referencia nos van a exponer algunas cuestiones que resultan importantes para la interpretación de algunos procesos que queremos identificar. ¿Sí? A saber, la existencia de una distancia entre la ciencia y la realidad, la condición bajo la cual nos permite advertir que los conceptos son trabajosamente creados, el lugar que asumen las instituciones en el desarrollo científico, el proceso por el cual el conocimiento es fabricado y la forma en que la ciencia adquiere la característica de ser un producto eminentemente social, entre otras premisas también importantes. Bourdieu, a quien comentábamos a propósito de la idea de campo científico en la anterior comunicación que tuvimos, nos va a decir que el hecho, es decir, el hecho acá es el objeto problema que integramos en una teoría, se conquista, se construye y se comprueba. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos es dado, no nos topamos por ahí con un hecho científico, ni vamos a cazarlo, digamos, como si fuésemos cazadores furtivos. Digamos, no nos es dado, sino que es paciente y esforzadamente construido. Para este autor, el método no es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones que ese método guía, y se niega a separar el método de la práctica efectiva, ¿sí?, de la práctica científica efectivamente llevada a cabo. Bourdieu aboga por una reflexión epistemológica sobre la práctica científica. Tal reflexión, así planteada, tiene una función crucial que él va a denominar vigilancia epistemológica.
Esto, digamos, esa palabrita, un poco misteriosa tal vez, al principio, quiere decir que es el esfuerzo por examinar la práctica científica para detectar errores en un proceso de rectificación permanente. Hay la razón por la que sostiene que el método no está determinado de una vez y para siempre, de manera que la ciencia supone una ruptura de lo real en tanto sentido común, porque construye sus problemas interrogándose permanentemente por lo establecido. ¿Sí? Por lo establecido, digamos, ¿qué es el sentido común? Piensen eso, digamos, es una conceptualización cristalizada en una sociedad por distintas formas, digamos, por distintas influencias, porque la ciencia, digamos, no tiene el monopolio de la descripción sobre lo real. Entonces el sentido común se construye con diversas inspiraciones, podríamos decir, o influencias. ¿Sí? Por lo cual nos da pistas, de esta manera, el autor, para posicionarnos en contra de ese sentido común, sobre todo porque esto implica, de alguna manera, estar en contra de la ilusión de transparencia de lo real. Esta ilusión, en el sentido común, cristalizado, decíamos, funciona como si no se necesitara un camino reflexivo para construir problemas y producir datos. Va a encontrar Bourdieu en la sociología del conocimiento el mejor aliado para esa vigilancia epistemológica. ¿Por qué? La justificación de esta alianza, ¿sí?, entre la vigilancia epistemológica y la sociología del conocimiento radica en que esta subdisciplina nos habilita a someter la manera de producir una verdad científica bajo un análisis de las condiciones sociales en las cuales se produce. ¿Sí? Digamos, una verdad científica cualquiera está inmersa en un mundo social. ¿Sí? Y esas son las condiciones en las cuales ese conocimiento va a ser efectivamente producido. Ahora vamos a tratar de ver qué es eso de condiciones sociales. ¿Sí? ¿Por qué la verdad está, digamos, subsumida, la verdad científica subsumida en unas condiciones sociales que la producen? Recuerden este punto al que llegamos ahora, que decíamos en otros mensajes también, que resultaba vano en la perspectiva burdiana separar las determinaciones sociales de las puramente científicas, o si prefieren, el análisis externo e interno de la ciencia. De lo contrario, si esto no fuese así, si no pudiéramos separarlo, sería fácil establecer un juicio sobre los productos científicos, si solo fuera condición de ver cuánto se alejaron o se acercaron a la correcta aplicación de un método rígido establecido de una vez y para siempre. De ser así, el método correcto sería igual a la verdad en mayúscula. Y no hubiese una rectificación permanente, un progreso de la ciencia, ¿no? Sino siempre hubiese, digamos, algún error en la aplicación de un método que perseguimos eternamente. Tratamos ahora de sintetizar algunas de las premisas que se encuentran sosteniendo estos argumentos, a los cuales referíamos antes y que tienen en los textos que propusimos por ahí. Las mismas intentan dar sustento para explicar la relación de las representaciones científicas con la práctica propia de los científicos en sus instituciones y con las condiciones de producción social que cuentan. En primer lugar, es interesante que podamos reconocer, como decíamos anteriormente, la distancia que existe entre la representación científica que hace la ciencia y la realidad sobre la que se hace esa representación. Las formulaciones que sostienen que la ciencia es una copia fiel de la realidad, como si fuese una fotografía, ¿sí?, pasan por alto que los productos científicos son creados justamente por un proceso de producción y no son una simple constatación de algo preconstituido. Incluso esto funciona así en la fotografía, porque la fotografía, fíjense que hay un encuadre, una luz, mecanismos técnicos. Están en dos dimensiones, cuando la realidad está en tres, por ejemplo. Pero digo, si fuese una copia fiel, esto no funciona así en la ciencia, ¿sí? La ciencia no es una simple constatación, entonces. O sea, no vamos a constatar algo que realmente existe. Folari, a quien tienen también ahí en los textos que propusimos, critica este aspecto de la epistemología de Bunge y de Klimovsky, por ejemplo. La ciencia, siguiendo nuestro razonamiento, tiene más de objetivación que de objetivo. No nos dice lo real, sino que lo explica por medio de teorías, leyes y modelos.
no surge de la simple observación de las cosas. Lo real se hace inteligible, ¿sí? Explicable, entendible, conforme a los interrogantes que nosotros nos planteamos, conforme a los problemas que somos capaces de plantearnos. Plantear un problema, requiere realizar una serie de pasos complejos que se expresan en un diseño metodológico. El diseño, la idea de diseño, establece cuáles son las preguntas fundamentales que nos hacemos, cuáles serán las categorías analíticas, cuál será el recorte empírico que vamos a hacer, cuáles van a ser las técnicas de recolección de datos. Digamos, es ese modelo primigenio, esa hoja de ruta que nos trazamos. Hay que tener en cuenta que las categorías analíticas que se desprenden de la teoría van a provocar recortes empíricos diferentes, ¿sí? Que no serán los mismos en una teoría y en otra. Acá pueden hacer memoria, acordarse de la inconmensurabilidad entre los paradigmas que postula Kuhn. ¿Recuerdan eso? Con la cual es muy difícil producir un diálogo fructífero entre teorías diferentes. Una de las dudas que surgieron y que tratamos de comentar en el video anterior tenía que ver con eso, digamos, si la ciencia, sobre la idea de continuidad de la ciencia, si era una simple acumulación o no. Por eso va a decir Kuhn que hay una ruptura, porque los paradigmas diferentes no pueden dialogar de la misma forma. Entonces un hecho es construido de distinta manera según el prisma que brinda el paradigma realiza. Es por eso, entonces, esto nos da fundamento para poder decir que la observación, tomada en términos amplios, no es neutral ni objetiva, sino que se capta de acuerdo a los supuestos que ordenan nuestra mirada. Así volvemos a la idea burdiana que mencionábamos, de poner en tensión el sentido común que se piensa a sí mismo como en continuidad con una realidad pretendidamente transparente. Otro tanto podríamos decir de las técnicas. Los objetos científicos están hechos, va a decir Ortiz, pieza por pieza, y los conceptos científicos se tallan de una manera que podríamos denominar artesanalmente. A ver, ¿por qué artesanalmente? Esto es una metáfora para decir que no son producidos en serie, ¿sí? Hay que rehacer siempre los pasos de toda investigación cuando volvemos a producir indagaciones, forzando conscientemente el esfuerzo metodológico continuo. El estado del arte o estado de la cuestión, ¿sí? Que es una especie de acumulación teórico-metodológica de lo que se dijo antes sobre algún objeto, es un aspecto capital de la investigación por el cual nos relacionamos con lo escrito antes que nosotros. Pero el planteo de los términos de mi problema particular, ¿sí? Van a ser específicos. Las técnicas con las que voy a recabar los datos me van a permitir responder a mi pregunta, problema. No tienen valor en sí mismas, por fuera de esa situación problemática. Ya creo que parece obviedad si digo que se encuentran en función de los procedimientos metodológicos y por ende en función de los problemas que construimos. Las técnicas no permanecen independientes de la mirada analítica que empleamos. De la misma manera, pensemos cuál es el vehículo en el que viajan los conceptos, las teorías, los problemas. El trabajo intelectual es un oficio que tiene como materia prima conceptos que intentan aprender la realidad. Pero esta materia prima, en verdad, es un producto tallado artesanalmente que encuentra su valor agregado, podríamos forzar un poco la metáfora. Este oficio y por ende este vehículo está materializado en instituciones. Antes decíamos que la sociología del conocimiento trabaja con las condiciones sociales en las cuales el conocimiento se genera. Este recorte disciplinar, digamos, intenta explicar cómo el conocimiento es efectivamente producido, transmitido y utilizado. Efectivamente, acá quiere decir que nos alejamos de miradas normativas o ideales del cómo debería ser la ciencia para armar objetos de indagación que nos permita explicar empíricamente qué es lo que sucede.
Uno de los ámbitos más importantes para explicar cómo funciona y circula el conocimiento está constituido por las instituciones en donde trabajan los científicos. Las mismas son parte de esas condiciones sociales que son objeto de la sociología dedicada a estos problemas. Si recuerdan lo que comentábamos a propósito de Bourdieu, las instituciones no son solo parte de esas condiciones ni se diluyen en las mismas, sino que tienen un lugar privilegiado en la conformación de un campo científico, un microcosmos con sus reglas propias. A través de los textos que pusimos a consideración, entonces podemos observar cómo es que se considera que el conocimiento se lo fabrica. Luego este conocimiento que circula, se lo protege de alguna manera, se lo cierra, para que no sea puesto en duda y pase a formar parte del sentido común. Para analizar estas cosas, los sociólogos lo tratan, digamos, al conocimiento o a la ciencia como una práctica social como cualquier otra, porque quienes lo generan, ¿sí?, quienes generan conocimiento al fin y al cabo, son personas que viven en sociedades, son sujetos que no son diferentes a otros tipos de sujetos. Aunque esto puede resultar una terrible obviedad, digamos que un científico es igual a otra persona, la jerarquía social de la ciencia y la endogamia científica tal vez ha hecho olvidar a veces la terrenalidad de los investigadores y sus ciencias. Kramer, que también tienen por ahí en los prácticos, ironizando, dice que trata a los científicos como ratones que hablan, ¿sí? Es decir, si los científicos en los laboratorios usan ratones para experimentar, producir conocimiento, los sociólogos de la ciencia usan a los científicos como si fuesen ratones, pero tienen la suerte de que estos ratones tienen la capacidad de hablar. El papel social del conocimiento científico es distinto al empleado por otras formas de conocimiento, aunque se considera la ciencia como una creencia entre otras. Sin embargo, esta creencia permite explicar, describir, predecir y cuestión, con muchas implicancias para debatir sobre lo que hoy consideramos relación sociedad-naturaleza, transformar la realidad bajo la acción de ciertos complejos protocolos. Kramer, volviendo a él, realiza una serie de preguntas relevantes que nos pueden servir de guías para definir a los estudios sociales de la ciencia. Las mismas giran alrededor de las cuestiones que estamos tratando y que vamos a tratar más adelante, aplicadas al campo de conocimientos específicos de la geografía. No es objetivo de estas líneas, digamos, listar todos los debates que llevaron a los intelectuales a plantearse estas cuestiones. Cuestión muy interesante, igual por otra parte. Pero tal vez nos baste por ahora con decir que en un momento algunos intelectuales, algunos sociólogos cuestionaron la mirada ingenua que tenían sociólogos como Merton sobre la ciencia, que podemos resumir con el siguiente postulado: la correcta aplicación del método científico desprovisto de toda injerencia externa lleva necesariamente a la obtención del conocimiento verdadero. ¿Sí? Eso nos va a decir Merton, ¿sí? La correcta aplicación del método científico desprovisto de toda injerencia externa lleva necesariamente a la obtención del conocimiento verdadero. Bueno, pero ¿qué pasa? Una consecuencia importante de la crítica que hacen los estudios sociales de la ciencia, el postulado que acabo de comentarles, ¿sí?, radica en que no es lícito explicar el conocimiento verdadero con causas epistemológicas y los supuestos errores con causas sociales. Esto no tiene ningún sentido sociológico y nos sirve para reafirmar por qué la ciencia es una creencia como otras. Algo de eso ya habíamos dicho respecto al modelo propuesto por Kuhn. La creencia tenía un factor muy importante. ¿Sí? Quiero que quede claro esto. Digamos, un aspecto capital a los supuestos avances de la ciencia se lo explica por cuestiones epistemológicas formales, pero a los errores van a decir que, bueno, ahí sí la sociedad metió su cuchara, pero en lo otro no la había metido. Los científicos encuadrados dentro de la perspectiva, entonces, los estudios sociales de la ciencia, intentaron abrir lo que llamaron la caja negra de la ciencia. Pusieron a los laboratorios bajo la lupa y a los científicos. No solo el conocimiento social, entonces, podemos pensar a través de esto, es socialmente construido, sino que las ciencias naturales también ostentan la cualidad de ser productos sociales.
está hecha en instituciones, por científicos organizándose por demandas políticas, sociales, económicas. Podemos nombrar, por si tuvieran curiosidad, algunas de las personas comprometidas en este giro constructivista que pugnaron por la interpretación de la ciencia como una práctica social y que tuvieron en el libro de Kuhn, que comentamos, una referencia ineludible. Uno de los primeros fue David Bloor, con su programa Fuerte, al que luego se le sumaron otros como Collins, Callon, Bruno Latour, Norsetina. En definitiva, de lo que se trató y se sigue tratando, y estamos tratando ahora nosotros, es de interpretar la ciencia en el proceso que se está haciendo, y ya no la ciencia como un producto terminado, cerrado, indiscutible, como un paquete. Gracias.